Este programa es auspiciado por la consolidada Sociedad Anónima de Seguros. Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Seguro en una nueva edición. En esta noche estaremos con un invitado súper especial a pedido de la audiencia, así que queremos que lo disfruten. A la vuelta a la pausa estamos con Espacio Seguro. Estamos de vuelta en Espacio Seguro. Agradecerle a la audiencia prendida al programa del día de la fecha. Hoy nos acompaña en el estudio la señora Graciela Mora de Talavera, superintendente de seguro. Muy buenas noches, muchas gracias y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Alberto, y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Hoy vamos a tocar un tema que nos apasiona, que es seguros. De hecho, hace 28 años que estoy en el ámbito de seguro, como vos más o menos. Y bueno, el que entra en seguro, como yo siempre digo, nunca sale más. O sea, porque te envuelve, te apasiona, todos los días aprendemos algo nuevo. Y es demasiado importante un poco la misión que tenemos. Así mismo, le agradezco de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene compromiso. Y era una de las entrevistas más esperadas por la teleaudiencia, ¿verdad? Porque programa tras programa la audiencia me decía, ¿y cuándo va a estar en el programa la superintendencia de seguro? Y bueno, hoy nos acompaña, así que tendremos el gusto de hacer una entrevista mano a mano con ella sobre diferentes puntos. Y bueno, tenemos que arrancar primero, como siempre digo, saber un poco hoy en día cómo está en la economía el seguro, en la economía paraguaya, y cuál es el posicionamiento del seguro. Realmente el seguro, actualmente tenemos datos de cierres, no al 30 de junio todavía, que son cuando cierran las compañías, pero sí tenemos a marzo y tenemos un crecimiento y una variación interanual aproximadamente del 12% con relación a marzo del año pasado. Sí. O sea que estamos creciendo. Eso implica que probablemente al 30 de junio tengamos un crecimiento aproximadamente quizás del 15%, ¿verdad? O sea que estamos ya superando la etapa pandemia, hay buenas perspectivas en el crecimiento. Lo que sí tenemos también es un aumento en la siniestralidad, y principalmente eso se debe al sector agrícola y a los pagos de siniestros por las sequías que tuvimos. Eso se disparó y efectivamente tenemos una siniestralidad del 52%, que queda neta de reaseguro en un 46%, porque hay una ayuda importante también del reaseguro en la parte de siniestralidad. Así bien. Entonces, hay un crecimiento en la producción versus también un importante crecimiento de siniestro. Exactamente. Eso impacta un poco en la rentabilidad, por eso probablemente la rentabilidad no sea tan importante aún este año por el aumento de la siniestralidad, pero sí estamos creciendo en prima y se espera que la siniestralidad vaya disminuyendo también. Entonces vamos a tener probablemente ya recuperos en rentabilidad. Si bien es cierto, en la pandemia, en el año 2020, al principio, cuando el gobierno tomó medidas restrictivas de circulación, la siniestralidad bajó mucho. Sí. Eso hizo que a junio de 2020 las compañías de seguro tengan buena utilidad. Sí. A pesar de, y se mantuvo el primaje. Sí. A pesar de todo, tuvimos buena rentabilidad, y principalmente porque de la torta o del 100% del primaje, el 46% en ese entonces era automóvil. O sea, cuando hablábamos de una disminución en siniestralidad de automóviles, fue muy importante y hizo que las compañías ganen estando en pandemia. Sin embargo, en el 2021, el año siguiente, sí, el primaje bajó importante a 1.1, que fue el más bajo en mucho tiempo. La siniestralidad se volvió normal y lógicamente hizo que el mercado no tenga utilidades tan importantes.
Actualmente estamos esperando un aumento en las utilidades y hay buen primaje. Es muy, muy interesante. Sabemos que el seguro cumple un rol muy importante en el ámbito financiero, ¿verdad? Pues es sinónimo de protección, de ahorro. ¿Y cómo ustedes lo ven de la importancia del seguro para las personas y para las empresas? Bueno, hoy en día yo creo que ninguna empresa puede emprender nada sin contar con un seguro, porque lógicamente los riesgos existen tanto para las empresas como para las personas. Entonces, una forma de mitigar esos riesgos es la contratación de un seguro, que probablemente sea un costo mucho más barato que el afrontar el riesgo. Sí. Todo emprendimiento, ya sea grande o pequeño, ya debe contar con un seguro que sea el que ayude a que uno tenga las ganancias esperadas. Así mismo. Y seguidamente a esta consulta, señora Graciela, usted allá mencionó un punto importante de por qué tendría que las empresas y las personas tener un seguro, pero por qué todavía no está bien desarrollado, por qué no está desarrollado en su plenitud el mercado asegurador paraguayo. ¿Qué nos falta o cuáles son las trabas que existen todavía? Lo que pasa es que tenemos que persistir en la educación, en la prevención y en la educación en seguros. Tanto la superintendencia, que también hacemos parte de educación en seguros, las compañías, todos los integrantes del mercado, los brokers, los corredores, realmente tendrían que insistir mucho en la importancia que tiene tomar un seguro y principalmente en el momento de tomar un seguro, explicar correctamente cómo está compuesto ese contrato de seguro, que es un contrato entre partes. Ahí hay que tomarse un poquito de tiempo para que las personas entiendan qué efectivamente te cubre tu póliza de seguro, no crear falsas expectativas. Y yo también creo que el servicio de excelencia que tienen que prestar las compañías de seguro para que efectivamente las personas quieran seguir tomando, porque muchas veces toman un seguro que es automóviles, que es el que tiene mayor primaje, ¿verdad? Sí. Este es el único país donde automóviles es el mayor primaje, es raro, ¿verdad? Sí. En otros países se toma más seguro de vida como principal. Acá es automóviles. Hoy en día automóviles están en un 43% y vida aumentó a un 16%. Sí. De esos 16% principalmente tenemos vida, pero vida cancelación de deuda. Sí. Es lo que... Y vida con inversión tenemos relativamente poco. Pero después la gente sí está tomando incendio, caución, transporte, sí. O sea, las empresas en sí realmente ya toman conciencia y creo que no existe empresa que no tenga asegurada su edificio contra incendio, sus autos, sí. Sus mercaderías, porque de hecho el riesgo existe, siempre existió y lo que hay que procurar es a través del seguro sí mitigar todo eso. Así mismo. Usted había mencionado que en el efecto de la pandemia fue positivo en el ámbito del siniestro, ¿verdad? Porque las compañías no tuvieron mucho siniestro y se vio reflejado en sus números, ¿verdad? Sí. En el 2020. Pero de la entidad Contralor en la que usted está presidiendo, pues, ¿cómo ustedes vieron la afectación de la pandemia en el mercado asegurado? Realmente yo creo que la pandemia fue un aprendizaje para todos, porque las compañías también se dieron cuenta, en tiempo de pandemia se disparó el seguro de vida. Sí. O sea, de hecho había muchas personas que fallecían y las compañías cubrieron esos montos que fueron significativos. Sí. Lógicamente ahí se dieron cuenta que muchas veces el reasegurador tenía un contrato un contrato que a lo mejor no les fue muy útil. Sí. O sea, la pandemia sirvió para todo. Y también nos dimos cuenta en este tiempo de pandemia que se disminuyeron varios gastos de explotación, gastos de producción. Sí. Hubo una disminución de 2-3%, inclusive llegó hasta 5%. O sea, las compañías se dieron cuenta efectivamente de que había que ordenar un poco, había que crear un poco una situación diferente, porque lógicamente las primas iban disminuyendo
teníamos un periodo difícil, Sí, probablemente cambiar un contrato de reaseguro. sí. O sea, eso es lo que yo creo que la pandemia nos enseñó, ¿verdad? No fue fácil, aprendimos la parte tecnológica, tuvimos que trabajar en teletrabajo, tanto para la superintendencia como Sí. para las compañías. No nos fue fácil, nos amigamos con la tecnología Sí, porque no nos sí, quedaba sí, otra. sí. Y bueno, aprendimos muchas cosas nuevas. Sí, Dentro sí. de todo lo mal que se pasó, yo creo que siempre uno aprende algo. Sí, no, es muy cierto lo que le están mencionando. Es más, hay muchas compañías que iban ya trabajando en el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Y bueno, no les fue muy difícil adaptarse. Más A allá. nosotros también. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Pero algunos sí seguramente se habrán tropezado con otra situación, ¿verdad? Porque era sacarle a todos los funcionarios y trabajar en modo remoto de sus viviendas, sus casas, proveerle un equipo, o sea, fueron muchos factores, ¿verdad? Y dígame, ante esta situación que está viviendo el país, ¿verdad? Donde tenemos una alta inflación y un menor crecimiento, ¿qué espera el mercado asegurador paraguayo? Yo creo que la economía se está recuperando y eso se ve en el primaje, en el aumento de primaje. Estamos en un primaje muy similar al cierre del año 2018 aproximadamente. ¿Sí? O sea, estamos en primaje, quiere decir que efectivamente la gente volvió, la economía volvió a lo que era antes. Sí. Y efectivamente se están, y las personas y las empresas están invirtiendo en primas, sí, en pólizas de seguros. O sea que yo creo que eso va mejorando. Está muy relacionada la economía, sí, con lo que es el sector asegurador. Si la economía está mejorando, de hecho va a mejorar también. Y lo otro que realmente no podemos manejar tanto, sí, son las probabilidades de siniestro, sí, pero sí podemos crear buenos contratos de reaseguro que nos cubran un poco y mitiguen esos riesgos. O sea, sí, esa es la parte que tendríamos que ir analizando, verificando los riesgos y tomando políticas diferentes. Y en cuanto a eso, lo que acaba de mencionar, ese análisis, ese trabajo, ¿ustedes también aportan como una especie de asesoramiento o cada compañía lo hace como directamente como una estrategia y lo plantea a la superintendencia? Normalmente nosotros trabajamos con reuniones de compañías, sí, sabemos cuáles tuvieron alta siniestralidad, cuáles están con determinados déficits y sí nos reunimos con ellas. Ahora todos lo hacemos prácticamente por Teams, sí, pero sí nos reunimos, les mostramos las cifras, porque como las compañías reportan, entonces nosotros vemos las variaciones. Sí. Si hay variaciones significativas, importantes, sí, le preguntamos un poco qué estaría pasando, cuáles son los puntos que nosotros vemos que hay que corregir y un poco conversamos con ellos a ver cuáles serían sus políticas, ¿verdad? Sí. Es más o menos así el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Y cuando se vio ese disparo que hubo en la siniestralidad de vida en la época de la pandemia, ¿se buscó alguna alternativa para lo que viene ahora? Sí, realmente se está trabajando, sí, en forma diferente con los contratos de reaseguros. De hecho, fueron 3 o 4 compañías las que tuvieron una alta, sí, siniestralidad en siniestros de vida, ¿verdad? Hoy en día estamos ya, eso ya está prácticamente normal. Se disparó la parte agrícola, ¿verdad? Pero sí, son realmente sí, parte de lo que es el seguro. Nosotros lo que no podemos manejar son las probabilidades de siniestro, sí, sí, pero sí podemos manejar cómo mitigamos un poco ese riesgo. En base a los cambios climáticos, yo creo que todas las compañías tendrían que empezar a generar diferentes tipos de contratos, de seguros, y un poco ir viendo, porque hoy en día el clima está muy variable, sí, muy cambiante, sí, y muy cambiante, sí, sí. Entonces eso es lo que puede afectar, que es uno de los puntos que las compañías deberían ir tomando en cuenta. Buscar una estrategia de un contrato de reaseguro que se adecue al portafolio que la compañía maneja, claro, en las diferentes líneas de negocio que maneja. Así mismo. Excelente, me parece muy interesante las reflexiones que nos está dando la señora Graciela Mora de Talavera, la Superintendencia de Seguros.
A la vuelta de la pausa vamos a seguir con ella en el estudio y vamos a hablar un poco por qué no tenemos seguro obligatorio de automóviles, qué nos falta. Hay un proyecto, ¿qué pasó de ese proyecto? A la vuelta de la pausa volvemos con más Espacio Seguro.